Bueno, este es un video corto, un poco para reorganizarnos en estos tiempos que nos toca continuar. Nosotros veníamos trabajando distintos textos y estábamos en una instancia de exposiciones grupal, de exposiciones de textos que con todo este tiempo que han tenido seguramente ya los tienen a todos leídos. Entonces, lo que vamos a hacer así. Vamos a continuar, ¿no? Ustedes tienen un cronograma de lecturas, tienen todos los textos, o sea que yo supongo que nada nos va a ir atrasando. Sí vamos a ir aprovechando y capitalizando este tiempo para reforzar las lecturas. Nosotros hasta acá habíamos estado trabajando. Primeramente esta concepción entre la política y lo político, y habíamos estado reflexionando y recuperando a esta politóloga belga que se llama Chantal Mouffe, y nos habíamos empezado a preguntar qué entendíamos por política, dado que esta asignatura se llama política educativa. Decíamos que este primer eje tenía que ver con esta caja de herramientas, es un término Foucaultiano, en donde íbamos a poner conceptos, ¿no? Conceptos que después, como si fuera un destornillador, los íbamos a utilizar a lo largo del año y bueno, si ustedes después se vinculan con algo vinculado a lo social. Entonces, ¿qué entendemos por la política y lo político? Y en eso nos parecía interesante esta propuesta que hace Chantal Mouffe, en donde podía pensar una diferenciación entre lo óntico y lo ontológico, entre una concepción que tiene que vernos más allá de polis y policide, más allá de lo específico, lo que está vinculado a la gestión, lo que está vinculado a medidas específicas. Decíamos la política y ahí lo vinculábamos con objetivos específicos. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando del ciclo de las políticas públicas? Yo recuperaba a una politóloga argentina, Cristina Díaz, que ya analiza justamente las políticas públicas y analiza este concepto, este eje del ciclo de las políticas públicas. Decíamos, las políticas, y dentro de ellas estaría la política educativa. Pero no puedo pensar en una política educativa sin pensar en esta relación con lo político, ¿no? Con qué concepción de otro me está atravesando, qué concepción de Estado está atravesando esa práctica específica, ¿no? Y aparecía otro concepto clave que necesitábamos, que era el concepto de Estado. El concepto de Estado lo trabajamos a partir del texto de un politólogo argentino que se llama Guillermo O'Donnell, falleció, y en donde observábamos esta concepción con respecto a un concepto que está ligado al Estado capitalista, ¿no? En donde, y ahí recuperábamos una concepción que planteaba en el manifiesto del Partido Comunista Karl Marx, uno de los analistas del sistema capitalista, de esta sociedad capitalista en la que estamos insertos, y en donde planteaba justamente esta relación para pensar el Estado como Estado capitalista y que él lo planteaba como un garante de estas relaciones capitalistas, ¿no? Es decir, no habría posibilidad de pensar, ¿no?, en un Estado sin pensarlo en las relaciones capitalistas. Y en donde íbamos a tener esta concepción de la historia como la historia de la lucha de clases, dado que en este análisis de la sociedad capitalista se terminaban consolidando dos grandes clases entre
aquella clase dueña de los medios de producción, el capitalismo, los capitalistas y los proletarios, ¿no? Que no poseen los dueños de producción. Desde esta posición, desde una mirada crítica del Estado, planteábamos en ese Estado capitalista, qué estrategias se tejen para ir definiéndose esta búsqueda de un orden. Y porque cuando hablábamos de Estado, hablábamos también de política y hablábamos también de dominación, de relaciones, ¿no? Y las relaciones tienen que ver con unas relaciones que no son iguales, sino que son desiguales. Por lo tanto, si hay relaciones desiguales, hay alguien dominante, que ocupan roles dominantes, y hay roles dominados. En estas relaciones asimétricas se plantea cómo se puede reproducir estas relaciones. Anteriormente yo daba un texto de Althusser, que este año lo saqué, no sé si fue intuitivamente previendo estas posibilidades de situaciones complejas, pero Althusser habla de los aparatos ideológicos del Estado, pero nosotros podríamos hablar de aquellas instituciones, otro término que también lo vemos definido y trabajado en el texto de O'Donnell, aquellas instituciones cuya finalidad es lograr consenso y aquellas instituciones que están para dominar a partir de la coacción, ¿no? Y esta dominación a partir del ejercicio de la fuerza, plantea O'Donnell, es la dominación que tiene menos durabilidad. Es decir, es la más costosa. A ver, esto de la durabilidad suena medio raro. ¿Por qué? ¿Por qué es más costosa? Porque queda en evidencia la relación de dominación. Por lo tanto, también genera más rápidamente la capacidad de resistencia por parte del cual está siendo dominado. En el caso de la educación, es una herramienta que posee el Estado, ¿no? El Estado capitalista, para generar consenso. Y aquí me interesa que recuperemos esta concepción de cómo las instituciones, no solamente la educación, sino otras instituciones, como la iglesia, ¿no?, pertenecen, ¿no?, a estos roles dominantes, a estos roles que van a ejercer sobre la ciudadanía, sobre la población. Y cuando digo población y ciudadanía, a lo largo de la historia hemos estado viendo que no es sinónimo, porque no toda la población, los hombres y mujeres que viven en las fronteras de ese Estado nacional, tienen el atributo y el reconocimiento como ciudadanos. Ese atributo y reconocimiento como ciudadanos, a lo largo de la historia, ustedes lo han visto en historia, se ha ido ampliando. Cuando hablamos de ampliación de derechos, estamos hablando de ampliación de ciudadanía. Es decir, cuando, fíjense que es muy del siglo XX, de mediados del siglo XX, que las mujeres podemos votar y ser elegidas, es decir, votar y ser votadas, ¿no? Es decir, que se los reconoce como ciudadanas. Por eso digo, no solo a los ciudadanos,
también a esa población. Ampliar la ciudadanía es ampliar derechos, y si uno ve la historia podría ir observando cómo se va haciendo esa ampliación de derechos. Entonces, para no irme más de tema, dijimos, en esta caja de herramientas íbamos a tener el concepto de Estado, las instituciones del Estado, las relaciones de dominación. ¿Qué pasa entre el consenso y la coacción? ¿Cómo se ejerce esa dominación? ¿Cuáles son las instituciones que se encargan de cristalizar esas? ¿Qué diferencia habría entre el Estado y el gobierno? ¿Qué entendíamos por política y lo político? ¿Qué rol ocupa en esos entramados conceptuales? ¿Y dónde ubican a la educación? ¿Y dónde ubican a las políticas educativas? Luego leímos un autor coreano, Byung-Chul Han, que pone en discusión el concepto de Estado y nos habla de una psicopolítica, recuperando el concepto de biopolítica de Foucault para plantear por qué él plantea una psicopolítica, diríamos. Ahí habría dos concepciones y qué relación podrían establecer ustedes entre la concepción de política que propone Han en su análisis, ¿no? Es decir, que describe Hans en la sociedad contemporánea, en la sociedad de la Big Data, en una sociedad, y acá aparecía otro concepto, neoliberal, ¿no? En donde el capitalismo, este sistema capitalista, se viste de ropajes neoliberales. Junto con el neoliberalismo tenemos la globalización, tenemos una fuerte presencia del individualismo, un imperio de lo positivo, ¿no? El imperio de la transparencia, de lo positivo, ¿no? Y estos ejes, él habla de una metáfora, habla de la serpiente y el topo, modos de comprender el trabajo por parte de la sociedad, de este mundo neoliberal. Yo les compartí también un video, que aprovechen ya que no nos podemos ver, que aprovechen a verlo, que está justamente vinculado a este concepto de la Big Data. Y si podemos pensar, era muy interesante, si bien no es un concepto que lo trabajamos en la asignatura, pero sí me parece interesante que podamos reflexionar si podemos pensar en una democracia, en como dice una economista estadounidense muy crítica, en este capitalismo de vigilancia, ¿no? Yo ya no subo, me refiero a ella. Entonces, digamos, O'Donnell, Mouffe, Han, y luego ya nos metimos, dado que era necesario pensar en el neoliberalismo, para pensar en el neoliberalismo, en las políticas neoliberales, que en nuestro país se consolidan en la década del 90, que vienen teniendo una larga data, digamos, en especial fines del 70, en los 80, en otras latitudes. El texto que habían comentado compañeros de Gentili, Pablo Gentili, que es un pensador y un historiador de la educación argentino, en donde analizaba y presenta estas tensiones con cómo se implementó las políticas educativas en el contexto neoliberal. Voy al próximo.